para todos. Mi nombre es Catalina Tobón, soy la curadora de las salas de arte de la Biblioteca Central de la UPB y en la tarde de hoy nos acompaña el artista Julio Sampedro, quien es el autor de las obras que vamos a conocer hoy, que hacen parte de la exposición El material de los sueños. Julio es profesor de Historia del Arte y Literatura de la Universidad de Antioquia, es sociólogo, especialista en semiótica y hermenéutica del arte y magíster en estética. Desde hace varios años Julio vive en el campo y esa distancia con la ciudad le ha permitido empezar a observarla con otros ojos, y ese es uno de los asuntos que vamos a estar abordando en la noche de hoy en este conversatorio. Su obra gira, entre otras cosas, en torno a ciertos elementos que descubre en la ciudad que le llaman muchísimo la atención, como la indigencia, el movimiento, las estructuras y los detritos del proyecto urbano. Para él, toda la ciudad es una metáfora y toda la propuesta de su obra es precisamente su metáfora sobre ella. Le damos entonces a Julio la bienvenida. Julio, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, a la universidad por brindarme este espacio. Esencialmente, el trabajo en el arte es un trabajo que requiere visibilización, y en esa medida le agradezco a la universidad que me haya propiciado ese espacio. Muchas gracias a ti, Julio, por también considerar la universidad un espacio para presentar y socializar tu obra. Sí, muy importante para mí. Excelente. Bueno, Julio, para comenzar quisiera que nos comentaras un poco cómo nace este proyecto artístico, cómo surge la propuesta del material de los sueños. Bueno, el principio es oscuro, porque no pretendo darme explicaciones de todo lo que me pasa en la vida, pero sí hay unos hechos puntuales que empiezan a aparecer y a marcar como el derrotero de este trabajo. La primera visión, ¿cierto? Porque para mí el arte es una cierta manera de evidencia. La tuve en Bogotá, a la entrada del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Había un ser tirado en la acera, que yo lo miré y yo no sabía si estaba muerto o estaba durmiendo, ¿sí? No sabía si estaba soñando o estaba realmente en otro sueño, el sueño de la muerte, como dirían los griegos, ¿cierto? En Tánatos. Entonces, ahí me empezó una cierta obsesión, que como te digo es oscura, sobre la mirada que yo podía tener sobre este tipo de cuerpos, y empecé a fotografiarlos. Eso pudo haber sido hace 6 años. Lo estoy relatando de una manera anecdótica porque no pretendo ahondar como semiótico o como estético sobre este asunto. Simplemente acepto que toda poesía tiene una fuente oscura, ¿sí? Entonces, bueno, pasó ese primer hecho y a partir de ahí empecé a fotografiar este tipo de personas, y ese trabajo había permanecido dormido hasta hace unos 2 años, en el que mi esposa, que estaba a cargo de la restauración de una casa en Prado que se había incendiado y que había sido, pues que era tomada por las noches por los indigentes de Prado, que se iban a drogarse allá, a dormir allá, se entraban por los techos, en fin. Cuando empezó ese proceso, fuimos los dos a visitarla, y cuando yo llegué, se inició una segunda evidencia sobre este proceso, y es la aparición de las texturas, de todo eso que aparece como un detritus de los proyectos urbanos. Las casas tienen vida, son seres vivientes. Las casas, como en esa canción de las acacias, ¿cierto?, que es una que cantaba mucho mi madre, las casas tienen una historia, y esa historia está llena de marcas y señales en todas las paredes y en todos los lugares. Cada marca es una marca del tiempo que pasa, como los pupitres de los alumnos en los colegios, en las universidades, que se van llenando y se van cargando de tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando visitamos esa casa,
esta segunda evidencia fue la que me conectó a través de la experiencia de la casa con los indigentes que se la tomaban de noche. Entonces ya encontré como el enlace entre el trabajo que estaba haciendo con las fotografías que tomaba de los indigentes y estos espacios urbanos que empezaban a deteriorarse y a mostrar un tiempo que pasa. Lo que no sucede con los proyectos nuevos, novedosos, que simplemente borran la memoria. Estos espacios son espacios de memoria, entonces las texturas para mí son esa expresión de la memoria, de algo que ha pasado, ¿cierto?, que supera lo humano y los proyectos humanos y empiezan a aparecer en la obra. Básicamente esa es la experiencia pues originaria con respecto al proyecto. Bien, Julio, ahora que precisamente mencionas esa facultad especial que tienen estos edificios abandonados para hacer una especie de repositorios de memoria, hay algo que quisiera preguntarte precisamente como relacionado con la elección de esos elementos como modelos o como elemento principal de la obra. Tus imágenes son supremamente evocadoras por múltiples razones. Creo que uno de los rasgos más interesantes que tienen es precisamente como ese limbo en el que se encuentran, que es un juego muy interesante entre la figuración y la abstracción. Es decir, esos planos tan cercanos de estas texturas de los muros no tienen nada que envidiar a una pintura abstracta, pero claro, empezamos a ver en ellos sugeridas ciertas figuras que podrían parecernos en algunos casos humanas, en otros muy claramente, en otros no tanto, y eso supone un contraste muy marcado entonces entre dos elementos que a mi modo de ver terminan los dos hablando de un mismo asunto, que es el que precisamente tú mencionas, la memoria y el paso del tiempo, solo que pareciera como que nos mostraran dos tipos de tiempo, ¿cierto? O que el tiempo del edificio es el tiempo lento, el que transcurre de una manera mucho más acompasada, ese edificio que tiene las huellas, las marcas, el graffiti, el pedazo despicado, el moho, da cuenta precisamente como de ese tránsito humano, ¿cierto? Y de esas ausencias, ¿cierto? Pero a un mismo tiempo entonces aparecen como estas figuras humanas que tienen, digamos, una apariencia muy difusa y de alguna manera sugieren como ese paso rápido, ¿cierto? Como que finalmente no es otra cosa que creo yo, una manera muy interesante de representar la vida humana, ¿cierto? O sea, pasamos un ratito y de pronto quedan nuestros vestigios por un tiempo para luego entonces también desvanecerse. Y esta reflexión tan profunda que tú planteas sobre el paso del tiempo, me parece muy inquietante que elijas una técnica como la fotografía para materializarla, ¿cierto? Porque sabemos que la fotografía, incluso pues desde su origen, tiene una intención muy clara, que es precisamente fijar el instante, o sea, justo lo contrario, como que esa apología que tú quieres hacer al paso del tiempo, haces algo muy interesante como al elegir la fotografía como técnica. No sé si quieras contarnos un poco más al respecto, por qué esa elección y qué encuentras tú como en la fotografía como técnica que te permite darle forma a esa reflexión de esa manera tan particular. Bueno, primero que todo, asumo que la fotografía es una mentira, es una forma, sí, de poetizar el mundo, porque nada en el mundo está en estado de quietud. La fotografía es un artificio, una falacia, primero que todo. Entonces, siendo una falacia y siendo una mentira, para mí se convierte en un elemento plástico, porque yo no pretendo documentar, no pretendo dar testimonio, ¿cierto?, del mundo a través de la fotografía, sino que lo quiero presentar de una manera completamente, la palabra poética me suena presuntuosa, ¿sí? La quiero presentar de una manera plástica. Entonces, la ciudad está llena de movimiento, llena de un tiempo que se mide en los relojes. O sea, cuando yo pienso, estas reflexiones las pude hacer una vez que mi compañero y yo decidimos salir de la ciudad y nos fuimos al campo. Entonces yo empecé a ver cómo la ciudad era como una máquina
en la cual el reloj era fundamental para articular. El reloj, el tiempo cronológico, era absolutamente fundamental para articular todos los procesos de producción. Entonces, para mí, la ciudad yo la empecé a ver como una máquina gigantesca que distribuye flujos de circulación, sí, que hace que las fábricas se abran, que los obreros entren, que los almacenes, que los buses circulen, que el metro circule. Entonces yo me la empecé a ver como esa película Metrópolis, la de Fritz Lang, y empecé a ver cómo estos cuerpos dormían como un sueño, y me empecé a preguntar por qué ellos aparecen en medio de la circulación, en medio de esa máquina gigantesca. Y lo que pasa es que la ciudad devora absolutamente todo en el movimiento y solo quedan detritus, quedan cuerpos despojados de materialidad. Porque cuando yo empiezo a ver, ¿cierto?, que me empiezo a preguntar, estas personas que están puestas ahí tiradas, porque las veo como despojos, y de hecho la ciudad las ve como despojos, ¿cierto?, porque les dice desechables, pero a mí no solo me interesan los desechables, ahorita les cuento por qué. Entonces, estos cuerpos despojados de los sueños, porque es que se llega a la ciudad y este país lleva más de 60 o 70 años de flujo del campo hacia la ciudad buscando los sueños, ¿sí? Y entonces estos testimonios de los sueños que desaparecen, porque un indigente es un montón de sueños vueltos detritus, ¿sí?, donde el proyecto de la ciudad no funciona. Entonces yo los empiezo a ver ahí y empiezo a constatar que ese sueño de la ciudad, sí, es una metáfora, como tú lo planteaste al principio. La ciudad nosotros la vivimos como una metáfora, la metáfora donde nosotros podemos supuestamente cumplir nuestros sueños. Pero resulta que estos soñadores que están ahí tirados han perdido o están en busca de sus sueños, y lo que queda es la materialidad de sus cuerpos. Pero esos cuerpos, Cata, están despojados, tienen una ausencia esencial, y es la ausencia del sueño. Uno no sabe si se fueron a buscar sus sueños en la inconsciencia o si ya son algo así como zombies de los sueños, más o menos. Entonces la fotografía, yo la tomo, pero paradójicamente yo se las tomo a cuerpos que aparentemente están inermes, ¿sí?, que tienen una duración, y es la duración del dormir, del sueño. Entonces yo ahí tomo la foto y ya la proceso con esa otra, la confronto con ese tiempo que ya no es el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, el tiempo en el que todos planeamos nuestra vida, porque la vida es un sueño, y la vida nosotros la vivimos pensando siempre en el futuro, en algo que hay allá más adelante, que es un fantasma, pues porque planear y vivir la vida pensando en más adelante es fantasmatizar el presente. O sea, la gente no vive el presente porque sueña el futuro, ¿sí? Entonces, esa fantasmatización del presente hace que seamos zombies de nuestro sueño también. O sea, los zombies, ¿cómo es que se llama? The Walking Dead, ¿cierto? Es una metáfora de nuestra sociedad. O sea, nosotros vivimos la vida como zombies. El presente no existe como presente, sino como la zombificación del presente por el futuro que buscamos. Entonces, el tiempo, como nosotros lo manejamos, es el tiempo de nuestros proyectos, de nuestras finalidades, de lo que le da sentido a la vida. Pero ¿qué sentido le pueden encontrar a la vida, ¿cierto?, estos seres despojados de los sueños? Se puede vivir sin esos fantasmas del sueño, pero no sé si te estoy respondiendo o me estoy encarretando demasiado. Al contrario, no, me parece interesante que te adelantaste a las dos preguntas siguientes. Yo, es que me ponen a hablar y yo...
trata, vinimos a conversar. Bueno. Un poco lo que quería pedirle a Julio que nos contara también tenía que ver precisamente con su relación con los espacios y con su relación con los individuos que fotografía, que es algo que a mí me parece supremamente interesante, y es que claramente se trata de individuos anónimos. Él, de manera muy precisa y muy aguda, elige la ubicación de las figuras y elige muy bien el tratamiento que les hace, al punto en que casi que parecen como emerger de los muros, pareciera que fuesen como el resultado de manchas de moho o de pedazos de pintura que se descascararon en el punto preciso. Y entonces la mayoría tienen, por ejemplo, los rasgos distintivos completamente desdibujados. Me encanta, por ejemplo, de esta obra, que si uno la mira de cerca se da cuenta que la ubicación del párpado de la mujer coincide con un pedazo de muro que está descascarado, ¿cierto? Entonces son individuos que no tienen identidad, que no tienen rostro, pero que sabemos que son personas, ¿cierto? Personas que fueron fotografiadas, que estaban en un lugar. Pero un poco lo que nos mencionabas creo que responde a esa pregunta. Algo que decías me hace también pensar en una conversación que teníamos en las reuniones preparatorias de la exposición, que tiene que ver precisamente con esa relación que nosotros tenemos con el acto de dormir, con el pensamiento e incluso pues con las maneras y las actitudes que nos impone precisamente, entre otras cosas, pues el capitalismo, la vida urbana, que tiene que ver justo con lo que planteaba, así es, yo tengo que planearlo todo, yo tengo que controlarlo todo, yo tengo que, o más bien, pues como estar en control de mis asuntos, yo tengo que responder a unos deberes, tengo que ser una pieza que encaja. Y observando tus obras, a mí se me venía algo a la mente que sé que puede ser muy delicado, porque puede pasar fácilmente como por una romantización de la indigencia, pero hay algo interesante con el hecho de que sean habitantes de calle en su mayoría los protagonistas de estas obras, y es que, como bien dices, ellos están fuera del sistema, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, de que puedan tenderse en la calle a dormir ya es, digamos, muy significativo. Y ese acto de tenderse a dormir y como de abandonar completamente el control, o sea, yo no estoy preocupado porque va a pasar alguien por encima mío, porque me van a robar, porque voy a llegar tarde al trabajo, no, yo me abandono completamente a esa necesidad fisiológica de dormir, ¿cierto? Independientemente, digamos, de lo que la haya causado también, pero paro por un momento, detengo por un momento esa charla incesante de la mente, del plan y de lo que sigue y el horario y llegar y tomar el metro, ¿cierto? Entonces, como que he dejado de ser, pero con ello entonces también me he desprendido completamente de mi ego. No sé si de pronto por esa línea también tal vez van algunas de tus reflexiones. Sí, hay una cosa, pues voy a empatar dos cosas. La primera, un escritor, Samuel Beckett, que Beckett empezó a escribir sobre unos seres que eran indigentes, ¿cierto? Y lo que yo percibí en esos seres indigentes, bueno, yo les quiero decir que yo no puedo parar de tomar fotos de este tipo de personas, porque en esa oscuridad del origen de todas estas cosas, y a partir de tu pregunta empiezo a descubrir a Samuel Beckett, porque Samuel Beckett tiene una serie de obras que tienen que ver con los indigentes, y que a mí me impresionó precisamente porque ellos marcaban un espacio de libertad, y ese espacio de libertad era el nomadismo urbano. O sea, hay un nomadismo de este tipo de personas, ellos habitan la ciudad, fluyen dentro de ella, pero son los nadies de los que hablaba Francia Márquez. Entonces, la pérdida de la identidad es un espacio de libertad también, ¿sí? Y esa es de libertad y a un mismo tiempo es de discriminación, es de desconocimiento, es de marginalización. Exacto. Y es de violencia también. Exacto, es de violencia. Entonces, lo que pasa es que yo creo que la violencia contra el ego que implica la pérdida de la identidad es muy fuerte. O sea, por eso yo pienso que
el amor no es precisamente una experiencia muy común y corriente, porque el amor implicaría la renuncia al ego, la desnaturalización del ego, la pérdida del ego, ¿cierto? Y ese diluirse en el otro, por eso es que la modernidad como proyecto inventó una noción del amor que no renunciaba al ego. Entonces, las personas, ¿cierto?, que no renuncian al ego son pésimos amantes, porque siempre están esperando ser el principio y el final de la relación amorosa. Pero, en fin, nos estamos desviando, pero estamos conversando muy bueno. Entonces, estos personajes, sí, son borrados, son los nadie. Y en ese borramiento es donde yo pienso que para mí no es importante la identidad, sino el gesto, el estado del cuerpo, la postura. Sí, eso es lo que a mí me importa. Y yo empiezo a encontrar dentro de todas estas personas cosas absolutamente asombrosas. Yo tengo alrededor de 1500 fotografías, sí, son de estos personajes, y hay cosas profundamente asombrosas, ¿cierto? Hay una que yo no he podido trabajar porque es un cuerpo metido en una caja de cartón y le salen estas dos partes de las piernas. Y esas imágenes a mí, todas estas, yo las he tomado porque no he podido seguir mi vida, mi tiempo, pues todo lo que yo pienso, porque estos son como portales. Cuando yo veo una persona de estas, es como si yo abriera una puerta al trabajo. Entonces yo no puedo seguir. Yo veo ese personaje y ya él me está diciendo que lo haga, hazme, ponme ahí, méteme en un cuadro. Y eso no lo decido yo. Es esa cosa oscura de la que te hablaba ahora, que es la que decide, tengo que tomar esta fotografía. ¿Cuál es para ti la relación que existe entre el sueño y la muerte? Bueno, llegamos al punto crítico. Y es el punto crítico porque en toda esta exposición yo esperaba que aquí estuviera mi madre. Y mi madre me disculpan, pero tengo que tragarme esto. Yo quería traer a mi madre no puede estar porque está ya del otro lado. Entonces me la tuve que traer como obra de arte. ¿Listo? Esa pintura, ese trabajo que está ahí, sí, yo me la traje porque ella está del otro lado del mundo que yo puedo concebir. Se me fue para el otro lado. Pero hay una cosa que yo quisiera como decirles también. Yo soy un sueño de mi madre. Yo soy algo que ella soñó. Y en esa inversión del mundo, ¿cierto? Ahora ella no está, pero yo, que fui un sueño que ella tuvo, estoy aquí. Y me la traje para acá. Esa es la razón por la que aquí aparece el único retrato que van a encontrar y es el de ella. ¿Listo? Y ahí llegó mi padre, no puede ser. Bueno. Entonces, qué bonito. Entonces, cuando yo hablo del material de los sueños, hablo de que el material de los sueños, el que yo tomo, es el de las imágenes de esos cuerpos que son como los receptáculos del mundo de los sueños. Pero esos cuerpos están como despojados, están planteando una ausencia. Esa ausencia es quizá la ausencia de los sueños, el detritus de todo lo que yo soñé y lo que yo pensé y que por último quedó en nada, en noches al aire libre, en caminos sin rumbo,
en ese nomadismo que me enseñó Beckett de este tipo de personajes. Entonces, yo no los miro con condescendencia. Son imágenes muy fuertes para mí que me impiden continuar, pero porque me paran el mundo. O sea, estas imágenes a mí me paran el mundo. Yo no puedo seguir. La tengo que tomar, porque yo estoy en el mundo del tengo que llegar, tengo que estar allí, ¿cierto? Y de repente me aparece a mí un personaje de estos y yo no puedo continuar. Porque ese personaje me está diciendo, hazme, llévame ahí. Y yo creo que el resto de mi vida voy a seguir tomando esas fotos y siguiendo este trabajo. Este trabajo, esto es una primera entrega parcial, pero el trabajo tiene que continuar. Pero me preguntaste entonces esa diferencia entre el sueño, ¿sí? Entre el sueño de la muerte. O esa relación. O esa relación, vínculo. sí, ese vínculo. Entonces, por ejemplo, el mundo de los sueños está en cada uno de nosotros. O sea, aquí no hay nadie que no sueñe, pero que sueñe despierto, porque la gente, dentro de esa zombificación del presente, todos somos soñadores, ¿sí? Ahora, estos personajes que yo tomo están en estado de sueño. El cuerpo queda como despojo, pero hay algo que está afuera. Yo tomo la foto a lo que es la materialidad del sueño, pero esa materialidad no es más que la huella de eso que puede ser la muerte, de eso que es el sueño perdido, eso que todos buscamos y que no encontramos porque no sabemos que está aquí. Que la única manera, ¿cierto?, de vivir el presente es renunciando no a soñar, sino al concepto de futuro. A eso es a lo que me refiero, porque el futuro es el que zombifica, pues me voy a inventar ese concepto ahorita. El futuro zombifica el presente. Y entonces, por eso es que el amor, queridos amigos, es presente, presente, presente. El amor no es un proyecto, el amor se vive, no se proyecta, porque el amor no tiene futuro, es puro presente. Entonces ya van dos condiciones para ser buenos amantes. Lo primero es renunciar al yo y al ego, y lo segundo es vivir el presente. Creo que sin eso no podemos construir el amor. Bueno, y es que en definitiva no vale la pena hablar o hacer nada que no tenga que ver con el amor. Julio, yo no te quiero preguntar nada más. No quiero arruinar este momento. Pero es que sí falta un pedacito. No, dale. Porque es que hemos hablado de una parte de la obra que tiene que ver con las fotografías, pero hay otra parte que tiene que ver con el trabajo que has hecho, por ejemplo, con los marcos y el trabajo que haces posterior con las fotografías, con la elección de los sustratos, con todo lo que implica reproducir esas imágenes. No sé si quieras contarnos un poco al respecto sobre esos procesos, que es también una labor de amor en últimas. Sí. Bueno, todo proceso, pues todo empieza con la fotografía, con esa foto mediante la cual yo no puedo seguir en la vida si yo no la tomo. Es un momento en el que ella tiene que ser tomada. Pero aparte de eso están los espacios, están esas microtexturas, esas macrotexturas que me empiezan a hablar a mí del paso del tiempo. Entonces lo que empiezo a hacer es a construir una conversación entre esa fotografía y esa textura o ese espacio. Yo las empiezo a trabajar y hasta hago muchas pruebas, pues saco muchas pruebas hasta que llego a algo que ya ella me dice, ya me hiciste, entonces me dejas aquí.
Porque de hecho hay fotografías que le dicen a uno, ya llegué, o todavía no has terminado. Y a partir de eso ya empiezo como el proceso de producción. Bueno, entonces hay unos tamaños ideales, ¿cierto? Y hay una manera de marcarlo. El marco es una manera, como es imagen digital, yo podría como, bueno, esto es algo que lo puedo sacar 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Pero el marco para mí es una manera de singularizarla. O sea, el marco que tiene cada una de las obras es solo de ella. Y no me interesa pues como, o sea, como que como que salga de mí sin marco. No, el marco para mí, porque yo lo intervengo, tiene un trabajo pues particular cada marco, ya le da a ella, le da su propia autonomía frente a todas las otras posibles copias. Entonces, la fotografía, la textura, el trabajo digital, las cantidades de impresión que sean necesarias, la impresión final y ya el enmarcado. Ese es como todo el proceso. Pues el marco lo pinto varias veces, le doy varias manos a cada marco y después ya se pega. Ese es como el proceso. Muy bien. ¿Hay alguna obra por la que sientas un cariño particular? Bueno, ya nos hablaste del... No, sí, esa pregunta, sí. Esa pues es la que, sí, esa es la que más me conmueve. Pues, pero, no, en realidad me gustan las que están aquí. Esta fue el primer trabajo que imprimimos y que pues esta que está aquí al frente, que me pareció preciosa. Y pues tengo también un aprecio particular por ella, pero en general, en cada una yo encuentro, todas me gustan. Pues aquí no hay nada que no me guste. Hay unas que no te gustaban a vos, pero a mí sí me gustaron. Bueno. Bueno, no sé si de pronto las personas que nos acompañan quieren preguntar, comentar algo. Claro. Yo escuché 3 palabras que me llamaron mucho la atención. Obsesión, fue una de las primeras que te escuché. Después de esa obsesión a mí me vino silencio, porque yo dije, él dice, miré, vi, no sabía si estaba vivo o estaba muerto. El primer ser que observé antes de entrar al museo en Bogotá. Sí. Entonces ahí hubo un silencio entre 2 seres humanos y una obsesión en uno de ellos. Supongo que detrás de esa obsesión hubo una pregunta por ese ser humano que estaba allí, que tal vez no entendías en ese momento. Ya después, a través de tu charla, yo encontré varias respuestas, como que esa pregunta inicial tuya tuvo respuestas y hasta nombres. En un momento hablaste de ausencia de sueños, en otro tiempo de ausencia del tiempo, de liberarse de, y en otro no sé, ahí tal vez no entendí bien, zombie. No soy muy experta en eso. Zombie, ¿te referías a ese ser posiblemente ausente, con ausencia de sueños? Sí. De soñar, pues no de soñar, de dormir, sino de sueños, de desear pues un futuro, desear un presente de posibilidades. Entonces esa es mi pregunta. Te estaba refiriendo a ellos, a esos seres a los que ese término vino y que en este momento lo adoptaste, zombies. Sí, mira, hay cosas muy fuertes en la ciudad, porque hay unas zonas de drogadictos, ¿cierto?, en la ciudad, por las que es uno pasar como por el infierno de Dante. O sea, cuando uno lee a Dante y cuando pasa por ese tipo de zonas, uno empieza a ver unos zombies, ¿cierto?, que se drogan para poder soñar. Pucha, porque es que, o sea, lo que buscan es soñar a costa de lo que sea. A través de las drogas, yo trato de alcanzar los sueños, un mundo de sueños que me ha sido arrebatado, porque el mundo que vivo es una porquería, ¿cierto?
porque el mundo es ese mundo de zombie, ¿cierto? Entonces, ese mundo de las drogas, que a mí me conmueve profundamente, a mí me parece durísimo. Ahí hay una imagen que se llama, un trabajo que se llama Ectoplasma, unas fotos que yo tomé debajo de un puente. Y los personajes, hay un personaje que está metido en una cobija, ¿cierto? Que son como sudarios. Son sudarios. Entonces, yo los vi y a mí, yo esa imagen, yo no pude no dejar de tomarla. Porque la vida es tan cruel y es tan dura para todas estas personas que el sueño tiene que llegar inducido por las drogas, bueno, por todo ese tipo de cosas. Entonces, porque no podemos, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos vivir sin los sueños. Los sueños, esa ensoñación, no el tiempo como futuro, sino la ensoñación es lo que nos permite estar vivos. Y lo que pasa es que siempre estamos soñando, imaginándonos, creándonos un mundo, creándonos una vida para poder sobrevivir una realidad que es demasiado dura, y especialmente en un país, ¿cierto?, con más de 10 millones de víctimas de la violencia. Solamente para completar, porque te dije que eran 3 cosas, lo de la obsesión, lo de que yo tenía una curiosidad de saber si vos solamente, yo no digo que la mirada no sea un lenguaje, pero quería saber si hubo silencio en la comunicación como artista con ese objeto que era un ser humano del arte. Y la última pregunta es que le diste mucha importancia al amor, y yo lo que he observado es una relación entre esos seres zombies y por ejemplo los animales. ¿Qué más, qué pudiste ver ahí en esa parte? Bueno, lo primero, la conversación que yo establecí con este personaje que no sabías que estaba vivo o muerto, es que la conversación no se dio en términos de palabras, sino en términos de obsesión. O sea, la respuesta mía a ese contacto con ese ser que no sabía si estaba, es esto. Y será así mientras yo siga encontrándome con este tipo de seres. ¿Vale? La segunda, ¿me repites la segunda, porfa? Que el silencio. Este es el silencio, pues, por decir algo. Sí, y la otra era lo del amor, que le da importancia al amor, la relación con los animales, de ellos. Sí, a mí me parece absolutamente maravilloso, ¿sí? Cuando yo veo en las carretas que van con los animalitos y la fidelidad de los animalitos, los perritos, todos, o sea, me parece que es que no se puede vivir sin el amor, o sea, porque es que si yo no soporto la realidad, porque la realidad es una miseria para muchas personas, el animal le retorna algo de eso que está perdido, porque cuando uno está en la calle está perdido, ¿sí? Cuando uno es un nómada está perdido, y el animal le devuelve a uno pues eso pasa con nosotros, con las mascotas, le devuelven a uno algo que uno ha perdido, ¿cierto? Y es el afecto que le dan, el afecto todo ese tipo de cosas. Pero sí, me parece absolutamente hermoso ver estos personajes con sus animalitos, porque me parece que son lo que queda, que es el amor. Sí, mano. Profesor Julio, a mí me llamó mucho la atención y quisiera que nos hablara un poco de una obra que pareciera romper el ritmo de la temática que tan bellamente, yo sí utilizo el término poéticamente, metafóricamente, nos regala, y es Yo en el país de las mariposas muertas. O sea, por la técnica que emplea allí, una técnica mixta, porque me da la impresión de que es un autorretrato, ¿cierto? No es una imagen, y que está fragmentado el centro, digamos, de ese rostro,
¿cierto? ¿Cómo se conecta esa obra con el conjunto demás? Bueno, primero que todo, no se conectan, porque la puse ahí porque es un sueño. O sea, un sueño, voy a tratar de explicarlo. En esa pérdida de la identidad, ¿sí? esa quebrazón, para mí, es como sería la quebrazón de la conciencia, que en el país de las mariposas muertas, ¿sí? se me convierte como en un sueño. O sea, quebrar la conciencia, pues es como la metáfora. Al quebrar la conciencia, asumo el mundo de los sueños, porque sin sueños, sin conciencia, no se puede con conciencia no se puede acceder a ese mundo. Entonces, ese permanente estar proyectando mis acciones a lo que voy a hacer, a lo que tengo que realizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que me impide que realmente mi conciencia se abra sí, y se conecte con la vida? Sí. Por eso el vidrio está quebrado, pues me parece fundamental ahí esa idea. Pero sí, no está relacionado. Pero me parece un trabajo muy bello y fue muy experimental y por eso lo traje. Pues lo experimenté y me pareció muy bello traerlo. No lo quería dejar por fuera. Pero era un sueño, sí. Pues no sé, probablemente otra segunda pregunta. Dale. Y es la obra que se llama Útero, Sí. que yo allí veo es un nene, ¿cierto? ¿Qué, perdón? O sea, el ser que estoy viendo, que está, digamos que, conviviendo pues con el fondo y con la textura que tiene ahí, es un niño. O lo vi mal, no sé. Bueno, ahí sí no me atrevo a decirte, prefiero que lo... Pero cuando esa imagen es una imagen como un embrión, como una cosa impresionante, pero eso ya lo deberán ver ustedes ahorita. Bueno, Joffrey, gracias. Bueno, ¿alguna preguntita? Bueno. ¿Algún comentario? ¿Algo más? Bueno, Julio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por esta conversación tan generosa, por compartir con nosotros tu obra. Muchas gracias también a todas y todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Les damos la bienvenida para que recorran el espacio. Vamos a estar aquí hasta el 13 de agosto. El 13 de agosto, gracias Julio, mi memoria es muy frágil. Entonces, para que de pronto también nos acompañen con sus familiares, sus allegados, sus amigos. Y nada, bienvenidos. Bueno, sí, gracias.